Hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Jesucristo. Estamos terminando de ver el pasaje de Gálatas 5, siguiendo en este aspecto de la mortificación del pecado. Y estamos viendo ya hace varios domingos acerca del pecado remanente, el pecado que está en nosotros, esos deseos carnales que batallan contra el alma constantemente. Gracias. Y de eso se ha estado tratando este capítulo 5 de Gálatas, tratando de ayudarnos un poco a hacer morir estas cosas, enseñándonos cómo, viendo lo que hay en nosotros y qué es lo que a Dios le agrada. Vimos en los últimos domingos acerca de el fruto del Espíritu Santo. Vimos cómo las acciones de nuestra vida se manifiesta quién es el que nos guía, se hace evidente, se hace notorio quién es el que está guiando nuestras acciones, quién es el que está guiándonos para tomar las decisiones. Se veía en los versículos 19 al 21 acerca de los resultados cuando la carne está guiando a una persona, ¿no? Se veía, por ejemplo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mostraba que esto se manifiesta en la vida de las personas que son guiadas por la carne, que están viviendo según sus propias pasiones y deseos, lo llevan a una práctica continua de cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, de más de una, de todas, en un aspecto o en otro, pero la cuestión es que esta práctica muestra que esas son personas que no heredarán el reino de Dios. Muestra esa práctica en sus vidas que ellos no tienen nada que ver con Dios, que no tienen relación con Dios, que el Espíritu de Dios no está ahí. El versículo 17 nos había dicho que el Espíritu que mora en nosotros se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces esa oposición no le permite al verdadero cristiano vivir con estas características, vivir en estas prácticas. Esa oposición del Espíritu Santo no solamente lo hace dejar lo malo, sino que lo hace hacer lo bueno, lo correcto, lo que a Dios le agrada. Hermanos, vimos en este capítulo que Cristo nos hizo libres para que ya no estemos sometidos al pecado y así decirle no a la carne, a este pecado remanente que batalla contra el alma, y que su lugar lo ocupe, tiene que ser ocupado, hermanos, con lo que produce, con el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el hecho de oponerse a la carne deja un lugar vacío, y ese lugar vacío tiene que estar ocupado con el fruto del Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer y nos da el poder para hacerlo. Lo hemos visto. Y este pecado remanente que nos ataca constantemente, del cual también Pedro dice: hermanos amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, cuando este pecado remanente ataca, el Espíritu Santo se opone, y en ese momento, hermanos, se hace patente esta realidad que describe aquí el apóstol inspirado por Dios. Somos libres para decirles que no al pecado. Ya no estamos esclavizados bajo el pecado. Entonces se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu Santo que está morando en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que habíamos visto en los versículos 22 y 23. Y aquí se hacen realidad las palabras que Pablo había usado en el capítulo 2, el versículo 20. O sea, él lo expresó en esa forma y después fue dando toda la explicación hasta llegar a este punto. Pero dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, vamos a leer el versículo 24 de Gálatas 5, que dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar y trataremos de terminar hoy con este punto.
Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de poder congregarnos como iglesia, de poder estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, con el único anhelo de honrarte, de alabarte y de escuchar tu voz. Sin duda, Padre, necesitamos escucharte a ti, no a mí, Señor. Necesitamos que tu palabra, que nunca vuelve vacía, llegue a nuestros corazones, Señor, como solo tú lo puedes hacer, como solo tu Espíritu Santo nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Te ruego, Padre, que sea Él el que nos redarguya en esta mañana y que nos ayude a poner nuestros ojos en ti, Señor, a pensar en ti, a recordar tu sacrificio, a recordar lo que creímos por la fe, para que eso se pueda hacer notorio, patente en nuestras vidas, viviendo por tu Espíritu. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra y te ruego, mi Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce, tú que miras los corazones y no las apariencias, si hay alguien aquí que no te conoce, que no tiene que ver contigo, Señor, que la religión no lo engañe, sálvale, Padre, manifiesta tu gracia, sálvalo una vez más, para la gloria de tu nombre. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante como Pablo decía allí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tiene mucho que ver con este texto. Él está hablando en una forma personal, algo que es real en su vida. Y cuando vemos el texto de aquí del capítulo 5, el versículo 24, aquí la Reina Valera dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, aquí tenemos una partícula donde empieza, que se traduce pero, ¿sí? Y es la misma donde está el versículo 22, cuando dice más. Ahora, esta palabrita en particular se puede traducir pues, pero, se puede traducir por qué, es la partícula griega de. Es una partícula que a la vez, según el contexto, puede ser adversativa o continuativa. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, hermanos, porque en el castellano nos va a ayudar mejor otra traducción de esta palabra para entender qué se está tratando de decir. También se puede traducir, por ejemplo, para continuar con lo que se viene diciendo, se puede traducir bien, se puede traducir es decir, o se puede traducir verdaderamente, ¿no? Y continuar, o también se puede traducir pues, como dije anteriormente, y así es como lo traduce, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Lo dice de esta forma: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces esto nos muestra una continuidad con lo que habían dicho los versículos anteriores, los versículos 22 y 23, cuando hablaba de los que no heredarán el reino de Dios, pero el fruto del Espíritu se manifiesta de esta forma. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Esa podría ser también la palabra al principio, pues, o porque, ese porque de explicación, que nos muestra cuál es la razón por la que estos frutos se manifiestan en las personas donde está el Espíritu Santo. El texto, hermanos, en sí nos marca un fuerte contraste entre los que no heredarán el reino de Dios, versículo 21, manifestándolo en las prácticas de su vida, y aquellos que son de Cristo, aquellos, hermanos, que son herederos, aquellos que han recibido el Espíritu Santo como el arras de esta herencia. Usted recuerda lo que dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es el arras de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos herederos juntamente con Dios, y el Espíritu Santo, juntamente con Cristo, somos herederos de Dios, y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros como un arras. Eso es como un depósito en garantía que el Señor nos da de que esa herencia ya es nuestra. Es como estar en el Espíritu Santo disfrutando el cielo de antemano. Estamos disfrutando la eternidad de antemano. Estamos disfrutando de la santidad de Dios de antemano. Aunque no sea perfectamente, pero eso mora en nosotros. Ese es el depósito, es el sello que nos muestra que somos herederos. Pero ese sello, hermanos, se tiene que manifestar. Esa herencia que ya es nuestra, que está guardada en los cielos por el poder de Dios, incontaminable, inmarcesible, incorruptible, esa herencia que ya es nuestra, por la gracia de Dios, se tiene que manifestar en nuestras vidas.
porque sabemos que esa herencia es nuestra por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga otro Consolador. La obra de Cristo tuvo que ser completa. El Señor tuvo que morir en la cruz, ser sepultado y resucitar e ir a la diestra del Padre, a la gloria en las alturas, para que el Espíritu Santo venga aquí a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Venga a morar en nosotros los creyentes, para que el Espíritu Santo viva en nosotros y con nosotros cada día de nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo, por medio de esa posesión en nosotros, muestre a este mundo quiénes son los escogidos de Dios, quiénes son aquellos que Dios salvó de pura gracia, quienes llevan el carácter de Cristo. Entonces lo manifiestan en sus vidas, en su carácter, en sus acciones. Por eso, viendo el versículo 24, para entenderlo mejor, hermano, saquemos el pues, saquemos el pero, pongamos pues o pongamos porque, y se leería de esta forma: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues, o porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Encontramos ahí la razón de cómo se manifiesta esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto está explicando los hechos en los cuales está basado el carácter de los herederos de Dios. Y cuando vemos el versículo 24, empieza diciendo: los que son de Cristo, los que son de Cristo. Hermanos, esta es una declaración profunda, es algo que nosotros tenemos que meditar. Uno podría leer acá también: los que verdaderamente son hijos de Dios, los que realmente son herederos de Dios, los que realmente han sido adoptados por Dios, los que son de Cristo, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, los que le pertenecen a Dios, aquellos que Él compró con la sangre de su propio Hijo, aquellos por los cuales el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, aquellos por los cuales, cuando vino el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, como dice el capítulo 4 de Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, hermanos, para que comprase para sí mismo a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo la maldición de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermanos, ese Espíritu está en nosotros por la obra de Cristo. Es el Señor el que hizo la obra completa. No se fue y nos dejó solos, no se fue y nos dejó huérfanos, no nos abandonó, nos dejó su Espíritu. Y por ese Espíritu que mora en nosotros, hoy podemos ver a Dios y decirle: papito. Eso es lo que significaba Padre. Mi papi, mi Padre. Poder hablarle a Dios con esa ternura, poder tener esa relación con Dios tan solo por la obra y los méritos de Cristo. Así que ellos ya no son esclavos, o no, ya no somos esclavos. Los que son de Cristo, ¿eres de Cristo? O piénsalo. Piensa en todo lo que vamos a decir. ¿Eres realmente de Cristo o asistes solamente a una iglesia? ¿Eres realmente de Cristo o de tal o cual denominación? ¿Eres de Cristo o de cual o tal moda de las doctrinas del momento? ¿De quién eres realmente? ¿Realmente eres de Cristo? Porque los que son de Cristo ya no son esclavos de sus deseos, de su carne, de su concupiscencia. ¿O no? Ellos son hijos. Son herederos de Dios por medio de Cristo. Son los que pertenecen a Cristo. Son los verdaderos herederos del reino de Dios. Son el templo del Espíritu Santo. Ya no son ellos mismos, son de Dios y glorifican al Padre manifestando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Porque por las misericordias de Dios se presentan cada día en el altar de Dios voluntariamente como un sacrificio santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Ellos saben, los que son de Cristo. ¿Sabes esto? Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Los herederos de Dios saben cuál fue el precio de su salvación. Los herederos de Dios saben con qué se tuvo que pagar sus propios pecados. Los herederos de Dios saben cuál fue el verdadero costo de su maldad. Por eso no se deleitan más en el pecado, no se deleitan más en la maldad, o no lo aborrecen.
se quieren apartar. Como dice 1 de Juan, capítulo 3, ellos no pueden pecar. La simiente de Dios está en ellos y no pueden pecar. Ven el pecado y ya no sienten lo que sentían antes. Ya no sienten la atracción. Ya saben que es como miel cuando entra en los labios, pero que es amargo como el ajenjo cuando llega al estómago. Saben que causa dolor y que trae consecuencias. Saben que le ha costado la vida al propio Hijo de Dios. Claro, los que son de Cristo. Los que son de Cristo, mis hermanos, es para ellos que está dirigido este mensaje. Para los que son de Cristo, ellos saben, tienen fe en la obra de Jesús. Ellos tienen la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Saben que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. Saben que Dios lo hizo pecado. Saben que Jehová cargó en él el pecado de todos ellos. Saben que fueron puestas en él todas sus maldades, engaños, adulterios, fornicaciones, enemistades, pleitos, iras, mentiras, lascivias, homicidios, enojos, borracheras, egoísmos, orgullos, inmundicias, pasiones desordenadas, idolatría, blasfemia, jactancia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue puesto sobre su Señor. Todo fue puesto sobre su Cristo. Todo fue puesto sobre su Salvador. Saben que fue puesto sobre Jesús. Él fue hecho una maldición por ellos. Los azotes que recibió, no los ven como los azotes de Cristo, los ven como sus azotes. Las burlas las ven como sus burlas. Los desprecios los ven como sus desprecios. Los maltratos los ven como sus maltratos. La cruz de Cristo es su cruz. Los clavos que lo colgaron ahí son sus clavos. La lanza que cortó sus costados es su costado. La agonía de Cristo en esa cruz es su propia agonía, entregando la vida hasta el último respiro. Sus espinas sangran en sus propias frentes, en las de aquellos que son de Cristo. Los clamores de Cristo en la cruz salen de sus propias bocas. Sus dolores arden en sus mismos cuerpos, porque ellos saben que Él estaba ahí reemplazándolos a ellos. Saben que era su sustituto. Oh, para los que son de Cristo, mis hermanos, la cruz no es solo una historia más en este mundo. Para los que son de Cristo, la cruz no es solo otra religión. Para los que son de Cristo, la cruz no pasa nunca desapercibida. Para los que son de Cristo, la cruz es su horizonte, la cruz es su guía, la cruz es su esperanza. Ellos por la fe han muerto en su vicario, han muerto en su sustituto. Ellos no están viendo al Cristo ahí y están separados de Él. No, ellos saben que Él está ahí muriendo y padeciendo bajo la ira de Dios por sus pecados. Lo ven a Cristo y se ven reflejados en Él. Lo sienten propio. Por eso está la aversión contra el pecado. Por eso ahora aborrecen el pecado. No es que ahora asisten a una iglesia, no es que van a tal o cual culto, no es que se compran una Biblia, no es que cambian su forma de vestir o de hablar nada más. No, ellos miran la cruz y lloran en sus corazones. Miran la cruz y ven el pago de sus propios pecados. No es nada más que otro cuento de este mundo. Por la fe han muerto con Él mismo. Saben que Él los estaba reemplazando en ese lugar. Los que son de Cristo saben que ellos merecían el castigo. Los que son de Cristo saben que esa ira que fue volcada sobre Él era para ellos. Lo saben, lo tienen por seguro. Por eso este mundo no les atrae. Por eso las cosas de este mundo ya no controlan su vida. Por eso las pasiones de este mundo no son lo que está dirigiendo todo lo que hacen. Por eso sus metas, sus sueños y todo lo que anhelan ya no es lo que controla su vida. Es la cruz la que controla su vida. Porque saben que en esa cruz Cristo tuvo que morir por ellos. Porque saben que no había otra forma de llevarlos a la gloria. No había otra forma de que sean herederos de Cristo. Él tenía que venir bajo la ley, tenía que cumplir la ley y tenía que ser sin pecado para estar en esa cruz y cargar con los pecados de su pueblo, con los que son de Cristo. Y los que son de Cristo saben que esto fue así. Ya no pueden vivir como antes, ¿o no? No, están totalmente ligados a ese Redentor. Están unidos en cuerpo y alma con ese Redentor. Son de Él y Él es suyo. No pueden separarse de eso. No pueden disfrutar de las cosas de esta vida separándose de Cristo. No pueden hacer. Porque es totalmente incompatible aún en lo más profundo de su corazón.
La presencia del Espíritu Santo en ellos no deja que esto sea posible. No, los confronta una y otra vez con su pecado. Los confronta una y otra vez mostrándoles: ¿viste este pecado que no sabías que estaba en tu vida? ¿Viste esto que está en tu corazón? Claro, fue puesto también en aquella cruz. Por eso hoy tienes esperanza, por eso hoy tienes vida. Los que son de Cristo lo saben. Ellos por la fe ven a la cruz como un instrumento de justicia, como un instrumento de amor y de misericordia. No pueden hablar de la cruz sin pensar que la paga del pecado es muerte. Así dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miran la cruz y no pueden dejar de pensar que por sus pecados debían pagar con la muerte. La palabra muerte significa separación. Ellos debían ser separados por su pecado eternamente de Dios, en un lugar de miseria, de dolor y de tormento, de oscuridad y de sufrimiento como el infierno que Dios preparó para todos los malditos delante del Señor. Los que son de Cristo saben que ese es el lugar que les toca por naturaleza. Los que son de Cristo saben que esa era su única esperanza y que ese era el único fruto de sus vidas. Por eso cuando miran la cruz y ven a Cristo, saben que si no fuera por esa cruz, si no fuera por ese Cristo sufriente en ese lugar, si no fuera por el castigo de Dios ahí, no tendrían herencia, no tendrían razón para ir a la gloria. O no pueden hablar de la cruz sin verla como el altar donde el Cordero de Dios fue sacrificado para quitar su pecado. No pueden hablar de la cruz sin conmoverse en sus entrañas por el dolor de su Salvador, por el dolor que Él sufrió ahí. A veces uno piensa en los dolores físicos, ¿verdad? Sin duda han sido muchos. Sin dudas, sufrió los azotes, sufrió que le arrancaran la barba, sufrió las bofetadas, los golpes de puño, sufrió el maltrato. Y sin dudas, humanamente hablando, le dolió. Pero no hubo mayor dolor para aquel que no conoció pecado que el abandono de su Padre en la cruz. Que ser hecho una maldición delante de Dios y ver rota la comunión eterna con el Padre en ese momento, porque estaba cargando con nuestro pecado y nuestra maldad, y clamar desde lo profundo de su ser: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que son de Cristo, cuando miran eso, saben que ese desamparo es suyo, saben que esa maldición es suya, y saben que Él la estaba llevando en ese lugar. No pueden hablar de la cruz sin conmoverse por ese dolor que sufrió su Salvador. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo, ellos se han identificado con la cruz, ellos se han identificado con la muerte del Señor, ellos han creído que esa muerte es su muerte, ellos han creído que esa sangre es la que los cubrió, ellos han creído que la ira allí se derramó, ellos han creído que la justicia allí se sació. ¿O no es la cruz una historia más? No miran ahí y dicen: ahí está el Salvador de todos. O no, postrados dicen: ese es mi Salvador. Lo miran ahí como su Salvador. No están pensando: bueno, Él murió por todos. No, Él dice: Él murió por mí. No lo ven muriendo por todos los pecados, sino que cuando lo ven muriendo en la cruz por la fe, lo ven muriendo por sus pecados, lo ven muriendo por su maldad. Ven que ese castigo está siendo derramado sobre ellos, es por ellos, por eso no lo ven recibiendo el castigo de todos, lo ven recibiendo su castigo. Lo ven recibiendo el castigo de su paz. Se apropiaron de Cristo, creen en Cristo, son de Él. Entonces para ellos no pasa nunca desapercibido el sacrificio de Cristo. Se identifican con su Salvador. Lo profesaron públicamente y murieron con Él. Lo mostraron siendo sepultados juntamente con Él en el bautismo. Oh, es precioso, hermanos, el tiempo del bautismo. Es precioso. Es precioso cuando es ministrado, en verdad, en el poder de Dios, en la verdad del Evangelio. Cuando uno va a las aguas del bautismo,
creyendo esto, cuando uno va a las aguas del bautismo, identificándose profundamente con su Señor y públicamente entra a esas aguas diciendo, le voy a decir a todos que yo morí con Él, le voy a decir a todos que yo fui sepultado con Él, le voy a decir a todos que yo resucité con Él y que hoy voy a vivir una vida nueva, porque soy de Él y Él es mío. El bautismo no es un ritual que hace tal o cual iglesia. No, el bautismo no es un curso de algo que tenemos que hacer. Oh no, hermano, el bautismo es una entrega total de vida públicamente para que todos sepan quién es nuestro Salvador, para que todos sepan de quién son ellos, para que todos sepan el precio de su nueva vida. Están totalmente identificados con su muerte, con su sacrificio, con su castigo. Lo ven hecho pecado por ellos, lo ven maldito por ellos, lo ven abandonado por ellos, lo ven muriendo solo por ellos, lo ven con desesperación, mis hermanos, y anhelo de lo más profundo de mi corazón que estas también sean sus palabras. Lo ven con desesperación diciendo, yo debía morir, pero fue el santo y el justo el que padeció por mí. Yo debía morir. Hay cierta desesperación por ese dolor, porque están identificados con Él, no con la iglesia o con tal o cual denominación. No, hermano, están identificados con su Salvador. Y cuando lo ven, dice, es injusto, yo debía morir ahí, en la cruz. Oh no, eternamente, siendo castigado eternamente por mis pecados. Eso es lo que debía pasar conmigo. Yo debía morir, no Él, santo, justo y perfecto, que siempre agradó a Dios. No Él, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No Él, yo debía morir. Los que son de Cristo lo ven así al Señor. Ya no hay comparación en esta vida. Ya no hay nada de esta vida que les satisfaga más que Cristo. Y todo lo que pueden disfrutar de esta vida es en Él, por Él y para Él. Porque saben que son suyos. Saben que todo esto pasará y saben que su esperanza está en los cielos. Saben que su ciudadanía está en los cielos. Porque Él murió en esa cruz. O no es una historia más. Lo ven con desesperación, pero al mismo tiempo con lágrimas de gozo. Lo ven y dicen, por mí murió. Él murió por mí. Mis pecados pagó, mi castigo recibió, mi maldad llevó. Oh, cuánto amo a Jesús, mi Señor. ¿Son esas tus palabras? Está hablando de ti este texto cuando dice los que son de Cristo. ¿Es esta tu identificación con el Señor? O aún mientras estamos aquí en este tiempo, estás pensando en lo que tienes que hacer en tu casa, en las cosas que te faltan, en lo que tienes que pagar? ¿Dónde está tu mente ahora? Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. El Señor sabe si eres de Él. Pero apelo a que tú sepas en tu corazón si realmente eres del Señor. Si realmente estás identificado con Cristo de esta manera. Si realmente cuando lo ves, te ves a ti. Si realmente cuando lo ves morir, te sientes morir. Si realmente cuando lo ves sufrir por el pecado, sufres al ver tu propio pecado en cada momento de tu vida. ¿Eres de Cristo? La esperanza llena los corazones de aquellos que son de Cristo. La vida en abundancia nos desborda el gozo, hermanos, parte nuestro pecho y sale en alabanza para aquel que es digno, porque no hay otro como Él. ¿Eres de Cristo? ¿Eres de Cristo? Es tu grito desde lo más profundo de tu corazón. Él murió por mí, Él murió por mí, sé que Él murió por mí. ¿Es así como lo vives?
En segundo lugar, en el texto, después de mostrar que esto pasa con los que son de Cristo, nos da la explicación. Esto nos lleva, hermanos, al hecho concreto de la fe, a la certeza de la fe. Fíjense en que el texto dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por la fe, su carne ha sido sacrificada. Los que son de Cristo ven por fe su carne crucificada en ese lugar. Su carne ha sido crucificada. Está totalmente crucificada. No se guardó nada para Él mismo. O eres de Cristo o no lo eres. Ven a Cristo y dice, hey, todo lo malo mío está ahí con Él en esa cruz. Mi carne está siendo crucificada con Él. Él está muriendo ahí por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo que hice y no sé. Por lo que hago y por lo que voy a hacer todavía y no lo sé, pero está ahí con Él en la cruz. Está crucificado en este momento con Él. Dios está a punto de derramar su ira sobre su Hijo, hecho una maldición por nosotros. Mi carne está crucificada con Él. ¿Lo ves así realmente? ¿Ves realmente por la fe que tu carne ha muerto con Él? ¿O ellos por la fe? Los que son de Cristo ven el acta de los decretos que les era contraria ante Dios y la ven clavada en la cruz en señal de pública victoria. En señal de una victoria pública. El Señor clavó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Todo lo que nos acusaba delante de Dios fue clavado en esa cruz. Fue expuesto públicamente. Él triunfó sobre ese pecado. Él pagó por el pecado. La carne con sus pasiones, como dice aquí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pasiones, concupiscencia, el deseo ardiente del corazón. Ese deseo por cualquier cosa, mis hermanos, que empieza y que nos lleva a hacer lo que no tenemos que hacer porque no se calma hasta que lo satisfacemos. Pero ahora esa concupiscencia está crucificada ahí con el Señor. Por la fe, sé que Él está crucificado cargando mi concupiscencia. Sé que Él en esa cruz está muriendo a mi concupiscencia. La carne con sus pasiones, concupiscencias y deseos o lujurias ha muerto allí. Ese deseo irrefrenable por mí mismo, por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, por lo que para mí debería ser. Esas motivaciones que antes controlaban nuestras vidas fueron puestas en la cruz con Él. ¿O Él ha muerto así? Fue crucificado. Los que son de Cristo por la fe ven todo eso crucificado con su Señor. Y eso significa que murió con su Señor, que ya no tiene poder sobre ellos, que su tiranía fue derrocada, que el esclavo fue libertado, que el camino está allanado por su gracia, que las cadenas están rotas. Ellos lo ven así, gritan libertad y le dicen que no a su carne, gritan libertad y hacen lo que el Espíritu les enseña, gritan libertad y le dan la gloria a Dios, porque ya no son esclavos de esa concupiscencia, esos deseos, por la obra de Cristo en esa cruz en el Calvario. Por eso celebran en sus vidas que el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. Celebran con sus vidas que Cristo que Cristo padeció por ellos y terminó con el pecado. Celebran con sus vidas que ya no deben vivir el tiempo que les queda en la carne conforme a su concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Se manifiesta en ellos el fruto del Espíritu Santo, porque su carne murió con Cristo. Su carne murió en esa cruz. Ya no tiene poder. El cuerpo de pecado ha sido destruido. Ha sido llevado a la mínima expresión. Se le han quitado todas sus potestades, todos sus poderes, todo su dominio. Ha sido destruido por Cristo. Los que son de Cristo, por la fe, han crucificado esa carne con sus pasiones y deseos junto con Él.
cuando han creído en Cristo, cuando han puesto su fe en Él. Por eso, porque su carne murió con Cristo, sus pasiones y deseos fueron despojados de su poder. En sus vidas se manifiesta el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, mis hermanos, en tercer lugar, vemos en este texto cómo concluye el apóstol en el versículo 25. Después de decir, pues los que son de Cristo, estos se manifiestan los hijos de Dios, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces lo lleva a concluir de esta forma. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira lo que dice el libro de Romanos. Capítulo 8. Oh, qué claro pasaje, mis hermanos. El versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. No solamente no quieren, no pueden. Eso quiere decir que aunque quisieran en algún momento, no pueden. No pueden, están imposibilitados. Los designios de su corazón son de continuo solamente el mal. Y pueden hacer cosas moralmente buenas, pero no pueden agradar a Dios. No pueden, se quedaron cortos para darle la gloria a Dios. Y cuando llega el versículo 9, hace un contraste y dice así: mas, o pero, vosotros, los que son de Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y esto lo pone en forma condicional. Dice, vosotros no vivís según la carne, sino vivís según ¿qué? Según el Espíritu. Pero en forma condicional dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que está diciendo es, si es que realmente son de Dios. Si es que realmente tú eres de Dios. Si realmente eres de Cristo. Porque termina diciendo el mismo versículo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oh, hermanos, no hay tal cosa como tener medio espíritu o la mitad del espíritu y ser medio de Cristo y medio no. Y algunos días de mi vida soy de Cristo y otros días de mi vida no. Por ahí los jueves y los domingos y algún sábado soy de Cristo, pero después de lunes, martes, miércoles, viernes y a la mañana y a la tarde y cuando me voy, bueno, no soy de Cristo. Oh no, hermano, la Biblia no concibe eso. O se es de Cristo o no se es de Cristo. O está el Espíritu Santo y se opone a la carne para que no hagas lo que quieras y te guía para hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que te equivocas, y cada vez que nos equivocamos, y cada vez que pecamos y deshonramos a nuestro Dios, ahí está el Espíritu y nos convence de pecado. Y en su benignidad nos guía al arrepentimiento y nos lleva a restaurar por la obra de Cristo nuestra relación con Dios. Claro, el cristiano puede pecar, pero el cristiano no vive en pecado. No vive en pecado. No existe tal cosa como un cristiano a medias, un medio cristiano. No, mis hermanos. Si el Espíritu de Dios no está, entonces no es de Él. Por más que uno quiera. Tal vez naciste en una familia cristiana. Tal vez tus padres son cristianos. Pero eso no significa que tú seas un cristiano. Tal vez vas a la iglesia desde que naciste, pero nadie se convierte en cristiano por ir a la iglesia. La única forma en que tú y yo seamos de Cristo es que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Porque es el arras de la posesión adquirida. Es el arras de nuestra herencia. Es la certeza, es la seguridad. Es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como dice este pasaje mismo, más adelante. Pero sigo, hermano. Dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Si el Espíritu, si Cristo está en nosotros, está en vosotros, dice el texto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado.
Pero el Espíritu tiene vida, y vida en abundancia. Vive a causa de la justicia de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O si es la carne la que está controlando tu vida. Recuerda lo que dice el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y a Dios no lo engaña a nadie. Podemos engañar al pastor, a los hermanos. Somos todos simples hombres salvados por gracia, nada más. No vemos los corazones. Pero Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, pero, si por el Espíritu, si por la obra del Espíritu Santo que mora en vosotros, si por esa oposición del Espíritu Santo a nuestra carne en nosotros, si por la guía del Espíritu Santo recordándonos todas las enseñanzas de Cristo y guiándonos a toda verdad y enseñándonos a hacer lo bueno, si por esa obra del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Viviréis en abundancia, viviréis eternamente, viviréis con tu Dios y con tu Señor, porque eres de Cristo. Y el sello de que eres de Él está en ti por el Espíritu Santo. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oh, ese es bien terminante, hermano. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vamos a hacerlo al revés, en el mismo texto. Según este texto, según la palabra y según la enseñanza consistente de las Escrituras, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No hay otra opción, hermano. O eres guiado por el Espíritu de Dios, o no eres hijo de Dios. No hay términos medios. Por eso, hermanos, volviendo a Gálatas. La conclusión en forma condicional es: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora déjenme plantearlo de otra forma, que tal vez es más fiel al texto original. Las mismas palabras, pero quiero invertir una parte. Y que lo leamos así: por el Espíritu vivimos, por el Espíritu también andemos. Por el Espíritu vivimos, por el Espíritu también andemos. Ese es el verdadero sentido del texto. Está diciendo la razón por la que estás vivo, la razón por la que tienes vida espiritual, la razón por la que conoces a Dios, es la obra del Espíritu Santo. Su vida es nuestra vida, su resurrección es nuestra resurrección, su poder es nuestro poder, es su Espíritu el que nos levantó de los muertos, es su Espíritu el que les dio vida a los que son de Cristo cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, es su Espíritu el que los convenció de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo el que vino a nosotros y quitó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne y nos dio vida, derramó el amor de Dios en nosotros y puso en nosotros temor de Dios para que no nos apartemos de Él. Es el Espíritu el que regeneró nuestras vidas y nos trajo a ver a Cristo para la salvación eterna de nuestras almas. El Espíritu es la razón, es el medio por el cual nosotros vivimos. Es por la obra del Espíritu Santo que nosotros tenemos vida en Cristo. Entonces, si es Él el que nos dio vida, que sea Él el que nos guíe en nuestro andar. Que sea Él el que nos muestre el camino, el que nos enseñe cómo debemos andar, cómo debemos vivir, el que nos enseñe qué es lo correcto, el que nos enseñe qué es lo que tenemos que abandonar, el que nos enseñe qué es lo que necesitamos para darle la gloria a Dios. Si estás vivo por el Espíritu, entonces que el Espíritu te guíe para dar la gloria a tu Señor. Por el Espíritu andamos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Decía ahí el texto en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? El mismo versículo 1 lo termina diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. Para ellos el perdón de los pecados es completo, es total, porque la sangre de Cristo derramada en esa cruz fue pago suficiente para librarnos de la condenación eterna, para pagar por todos los pecados, para reconciliarnos con Dios. Entonces para ellos no hay ninguna condenación, porque están en Cristo, porque el Espíritu de Cristo mora en ellos, porque el Espíritu de Cristo se opone a su carne, porque el Espíritu de Cristo es el que los guía, y ya no viven según la carne, sino que viven para la gloria de Dios. Por eso, hermano, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y para terminar, hermanos, dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es una clara instrucción por lo que estaba pasando en la iglesia, por las luchas que estaban habiendo. Recuerdan este capítulo cuando dice: pero si os mordéis los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse los unos a los otros. Pensando en lo que enseña Santiago también, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Pensando en lo que dice Filipenses, el capítulo 2, cuando dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Déjenmelo decir con otras palabras. Nada hagáis por contienda, nada hagáis para tener la razón o por vanagloria, para que vean cuánto sabés o cuánta razón tenía, que no sea esa la motivación de tu corazón en las acciones. Que no estés tratando de mostrar todo el tiempo lo que sabés, lo que sos, para que los demás lo vean, porque eso no tiene mérito alguno delante de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, o sea, en lugar de la contienda y la vanagloria, lo tiene que reemplazar la humildad. La humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, mirando al otro como superior a mí mismo, mirando al otro como alguien que es digno de ser servido, mirando al otro como alguien que es digno de quien yo aprenda, mirando al otro como alguien que es digno que yo cuide. Por eso termina diciendo el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, no tengamos deseos de vanagloria, porque esos deseos de vanagloria lo que producen entre los hermanos es irritación, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Usted sabe que en la Biblia hay muchos unos a otros que son, podemos decirlo de esta forma, positivos, ¿verdad? Donde dice amaros, enseñados, exhortados, unos a otros, etcétera, etcétera. Perdonados, soportados, y hay más todavía. Pero también hay varios que son negativos, y estos son un par de ellos. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando es la carne la que está guiando a la persona, esto es lo que causa en medio del pueblo de Dios. Irritación, envidia, vanagloria. Querer ser mejor que el otro, querer tener el lugar que yo anhelo, querer el reconocimiento, etcétera, etcétera, en lugar de aquello para lo que Dios nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para servir, mis hermanos. Para estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y servirlos con todo nuestro ser. Mis hermanos, ya no habrá más acerca de este tema por el momento, de la mortificación del pecado. Podríamos hablar el resto de nuestras vidas acerca de esto que es tan importante. Por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Y como conclusión quisiera decir que la única forma de hacer morir el pecado, hermano, es seguir a Dios. Es seguir su palabra. Es hacer su voluntad y no la nuestra.
Es la única forma, mis hermanos. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es solamente por su gracia. Es que amemos a Cristo. Es que nos identifiquemos con su obra. Es que realmente nuestras vidas manifiesten que somos de Él, que su Espíritu está en nosotros, que dejemos de lado nuestros propios intereses, que nos presentemos como un sacrificio vivo y que de esa forma vivamos para Dios. Si eso no pasa, lo que va a ocurrir en medio nuestro es que buscaremos ser vanagloriosos, nos irritaremos, nos envidiaremos, entraremos en pecado y las luchas van a terminar consumiéndonos, separándonos. No, hermanos, no le demos lugar al diablo, no ignoremos sus maquinaciones, no le demos más lugar a nuestro orgullo. Cuando pensemos en lo que nosotros queremos, pongamos los ojos en la cruz, miremos a Cristo y veamos por qué Él murió, y que Dios nos dé la fe y la gracia para que nos identifiquemos con Él, para que realmente muramos con Él en nuestras vidas y vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que su vida sea nuestra vida y que podamos decir como Pablo, así empezamos, hermanos, y así terminamos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos ayude a darle la gloria en nuestras vidas y como iglesia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Jesús. Muchas gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor. No, gracias, Padre. Cuán indigno. Cuán indigno me siento, Señor. No puedo dejar de ver a tu Hijo ahí en la cruz y pensar que aún encuentro deleite en algunos pecados, Señor. Oh, mi Dios, cuánto necesitamos de tu gracia. Te ruego, mi Padre, que me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos a verte por la fe, a abrazarte, a darte la gloria. Eres el único digno. Oh, Señor, no sé cuánto falta para que vengas, no sé cuánto falta para que vayas, pero te ruego que nos ayudes a vivir este tiempo que resta conforme a tu voluntad, buscando darte la gloria, dejándonos de lado nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndote, Señor, así como tú tomaste la tuya para salvarnos a nosotros. Fortalécenos, Señor, y si hay alguien aquí que no te conoce, sálvalo para la gloria de tu nombre, y que venga y se identifique en las aguas del bautismo por ese espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder. Que venga y públicamente diga: yo he creído en ti, Señor, yo he muerto contigo y hoy vivo para ti. Salva, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.